Entonces, mi pantalla la ven, ¿verdad? Sí. Ok, entonces espérense aquí, para llevarlo ustedes aquí. Bien. Entonces aquí fue que nos quedamos ayer, básicamente. Esto es simplemente, qué sé yo, un recuerdo de las cosas que ustedes vieron en bioquímica, de lo que hace una enzima y otra, pero bueno, desde el punto de vista de la activación de las quinasas. Esto es algo que está ahí en per se y ustedes lo vieron ya en bioquímica. ¿Ustedes entienden eso? ¿O se le hace difícil esos nombres? ¿Lo entienden, sí o no? Sí, ¿se entiende? Sí, la bioquímica al principio cuando uno la estudia es como compleja, pero después es muy intuitiva por los nombres de las proteínas y esa vaina, porque uno lee un chico. Entonces, no. Pues simplemente pues nos quedamos ahí ayer. Ahora, bueno, pero vamos a hablar primero de diabetes en tabla insuficiencia de insulina. Entonces, tenemos dos tipos de diabetes principalmente, ¿verdad? Tenemos la tipo 1 y la tipo 2. Hay otros tipos de diabetes gestacional, toda esa vaina, pero no nos vamos a enfocar en eso aquí, nos vamos a enfocar en estas dos, aprender a diferenciarlas. Primero, la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa en cada una? En esta hay una destrucción autoinmune de las células beta. Ustedes saben que hay que se produce la insulina, ya vimos cómo se produce. Así siempre, son anticuerpos que destruyen las células beta, algunas veces para la misma insulina, para la misma célula beta, para cualquier componente estructural ahí que interfiera en la síntesis de insulina, pues bueno, lo destruyen. Entonces, eso es importante porque miren lo que tenemos aquí, una destrucción autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros agarramos y tomamos una muestra, una biopsia de una gente con diabetes tipo 1 del páncreas, vamos a un infiltrado inflamatorio. Esa es la parte importante. Si lo comparamos con la otra, aquí lo que hay es una resistencia a la insulina. ¿A qué me refiero con eso? Miren. Fíjense dónde tenemos. Me ve aquí donde tengo la cantidad de insulina. Bueno, ahí no lo dice. Pero ¿cuál de esos dos ustedes creen que va a tener más niveles elevados de insulina? Esta no va a tener ninguno y esta va a tener todo lo contrario, va a tener mucho porque hay una resistencia a la insulina. Ustedes recuerdan de los mecanismos de fisiología, algo que se llama upregulation, regulación a la alta, y downregulation, regulación a la baja. Es que cuando la célula tiene, bueno, cuando los receptores tienen mucho sustrato, lo que ellos hacen es que se entran dentro de la célula. Y también ocurre también que cuando hay poco sustrato, entonces los receptores se ponen en la, o sea, se expresan en la célula. Es como a la demanda. Si yo tengo una célula aquí y vamos a suponer que yo tengo mucha insulina, mucha. Si tengo mucha, la célula no va a necesitar de muchos receptores, vamos a suponer que con una lo hace. Pues la posibilidad de que se pegue uno de esos. Eso sería el ejemplo de regulación a la alta. La alta concentración de sustrato hace que se expresen menos receptores. Todo lo contrario ocurre. Bueno, ese sería el ejemplo de la resistencia a la insulina, ¿verdad? La expresión de los receptores de la membrana. Todo lo contrario ocurriría si yo no tengo, por ejemplo, tanto sustrato aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que son pocos. Entonces las células lo que hacen es que ponen más receptores. Para ese poquito que hay, donde sea que lo agarren, pum, ven y funciona. ¿Recuerdan eso? ¿O no? O sea, ¿lo habían visto o no? No, en verdad no. Son vainas de fisiología que están escritas en los libros ahí. Pero es importante que entiendan esto, para que entiendan cómo es que resistencia a la insulina, ¿verdad? Es que la célula tiene pocos receptores y por tanto hay mucha insulina. O porque hay mucha insulina, hay pocos receptores. Esa es la verdadera razón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Como tenemos una célula, o las células, ¿verdad? ¿Cuáles células serían esas que hacen resistencia a la insulina? ¿En qué tejido están? En el tejido adiposo y muscular. Exacto, porque son los dependientes de insulina. Cool. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Tenemos mucha insulina. Si tenemos mucha insulina, porque hay resistencia a los tejidos aquí, eso quiere decir que ¿de dónde sale la insulina? La insulina sale de las células B, y para que haya mucha la insulina, las células B tienen que tener una hiperproducción, y de la forma que yo hago que una célula me hiperproduzca es haciendo
En este caso, hiperplasia, porque crecen, ¿verdad? No es un tejido que se puede dividir, no como otros que, por ejemplo, el músculo nada más hipertrofia, así hiperplasia. El problema es que ese tejido crece tanto que eventualmente pasan dos cosas. Como hay que hacer mucha insulina y hacerla rápido porque hay resistencia, la calidad de esa insulina no es tan bacana. Y aparte de eso, esas células crecen tanto que al final el gasto cardíaco que llega para ella no es suficiente y esas se convierte en insuficiencia pancreática. Viene siendo como la misma fisiopatología que la cardiomiopatía hipertrófica, que durante un punto en la evolución la función sistólica se mantiene, el corazón se mantiene bacano, pero después, cuando el corazón crece lo suficiente, ya las demandas sobrepasan lo que se le está ofreciendo, entonces llega la falla cardíaca. Lo único que aquí es un tejido diferente, no son fibras musculares, sino células beta, pero eventualmente esa hiperplasia lleva a falla pancreática. Y entonces la tipo 1 no tiene insulina, la tipo 2 tiene mucha insulina. Entender eso nos permite saber varias vainas. Principal, la presentación clínica. Nosotros decíamos que la insulina es la hormona anabólica que vimos ahí, que funciona entonces para la síntesis de lípidos, para la síntesis de proteínas, para el almacenamiento de los carbohidratos. Entonces, ese almacenamiento de todas esas macromoléculas, principalmente la síntesis de lípidos, porque recuerden que dependen de insulina, ¿qué va a pasar entonces en todos los otros tejidos? Va a aumentar. Y esa es una de las razones por qué los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso. ¿Entiendes? Porque muchas veces cuando uno le explican, o por lo menos en la universidad, y que la 4P de la diabetes, pérdida de peso, ahí se quemaron, porque ¿de cuál diabetes estamos hablando? Hay que especificar si es, ¿verdad? A mí me gusta más alteración del peso, porque si se fijan, la tipo 1, como no tiene insulina, entonces no va a tener depósito de lípidos, depósito de carbohidratos, depósito de proteínas. Y aparte de eso, como no tiene depósito de eso, va a ser esos procesos de gluconeogénesis que en vez de depositar esa vaina, lo que va a hacer entonces es que va a eliminar el depósito y la gente entonces va a disminuir el peso. Por eso la tipo 1 y la tipo 2 se diferencian en eso. Y eso se basa en la cantidad de insulina que cada una tiene. La tipo 1 ninguna, la tipo 2 tiene mucha, pero no sirve en algunos casos. O tiene mucha y funciona bien, pero no funciona desde el punto de vista metabólico de los carbohidratos y las macromoléculas y toda esa. No funciona bien, sino desde el punto de vista de factor de crecimiento. Y por eso lo del aumento de peso. ¿Entendieron esa relación? Sí. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa? Es fácil, entonces, ¿cuál necesita insulina? Esta. Dale, pero ¿y se le puede dar antidiabéticos orales? No, porque el mecanismo de los antidiabéticos orales que vamos a ver más adelante, lo que modifican es la sensibilidad, la secreción, o sea, muchas cosas que estas personas no van a cenar con eso porque no pueden producir insulina. No, por ahí no es. Hay que darle insulina directamente. ¿Qué pasa aquí con estos pacientes, con los que tienen diabetes tipo 2? Todos los pacientes de diabetes tipo 2, dependiendo cómo manejen su enfermedad, pero eventualmente si viven lo suficiente van a necesitar insulina. ¿Por qué? Porque todos esos fármacos, usándolo por muchos años, pueden crear los diferentes mecanismos de adecuación, o sea, de adecuación farmacológica. ¿Cómo que se llama esto en farmacología cuando tú tienes que ir aumentando la dosis? No me acuerdo la palabra. Resistencia. Pudiera ser. Creo que no es resistencia, pero entienden más o menos lo que quiero decir, ¿verdad? Pero eventualmente ese páncreas va a fallar, como le estaba diciendo, por la misma hiperplasia. O sea, que va a llegar un punto en que con todos los fármacos que modifican la sensibilización, todas esas cosas, la secreción, como vimos con los que son análogos o lo que activan el canal SUR1, que vimos la secreción de insulina. Entonces, pero eventualmente va a fallar el páncreas, o sea que van a necesitar insulina. También es importante que independientemente del tipo de diabetes que usted tenga, si usted está embarazada, le dan insulina. Pero no vamos a entrar ahí. Hay algo que uno asocia con la edad. ¿Cómo es? No, refractario no es. No es periodo refractario. Normalmente cuando uno es un paciente con diabetes tipo 1, uno dice, un paciente joven, un niño. Eso es así, pero no necesariamente. Ahora, para las preguntas, casi siempre va a ser un paciente menor de 30 años. Así que tenemos una diferencia. Y aquí va a ser un paciente mayor de 40 años. Bien.
Aquí hablábamos de lo que es la alteración del peso. Fíjense qué interesante. No sé, a mí cuando yo leí esto la primera vez como que me chocó, porque esta vaina está relacionada a enfermedad autoinmune, ¿verdad? Y según yo, la enfermedad autoinmune tiene un componente genético, pero no necesariamente, porque fíjense aquí, solamente el 50% o menos de un 50% tiene predisposición genética. Sin embargo, la tipo 2 tiene predisposición genética. Eso es importante desde el punto de vista de la incidencia. Por eso ustedes ven que la incidencia en diabetes tipo 2 es mayor. La mayoría de la gente es esa que tiene. Porque imagínense que usted tiene un papá, tiene una mamá, que ambos son diabéticos. Bueno, pues las posibilidades suyas son bien fuertes. Y aparte de eso, está el componente ambiental. No es lo mismo usted tener un papá y una mamá diabética y vivir con ellos, que tener un papá y una mamá diabética y usted ser, que es yo, pelotero. O sea, la alimentación que usted va a tener es diferente, porque por alguna razón su papá y su mamá tienen diabetes, ¿verdad? Pues recuerden que siempre las patologías hay un evento predisponente y un desencadenante. Entonces, la dieta. Este está asociado a esta vaina que dieron en inmuno, este no. Intolerancia a la glucosa, bueno, si este no tiene ninguna insulina, puede ser severa. O sea que, y aquí, moderada leve. Sensibilidad a la insulina, muchísima, porque si no tiene ninguna, entonces la da, ya le está dando lo que le falta. Aquí hay poca porque hay resistencia, a eso se refiere. Entonces, cetoacidosis, muy común. De hecho, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 debutan la primera vez que dicen, ay, mira, está malo, llévelo, lo llevan al hospital y tienen una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, aparte que tiene alteración con el pH, ¿verdad? Una cetoacidosis, una acidosis metabólica. La osmolaridad no sube tanto. O sea, no, tú no vas a ver qué cifra de glicemia de que es 700, 800, vaina así, ¿no? Sino 300, 400, vaina más bajito de ahí. Y este no, este lo que va a hacer algo, por lo que la mayoría de los pacientes de diabetes tipo 2 van a debutar, aparte de la clínica, estamos hablando si lo llevan mal al hospital, va a ser con algo que se llama coma hiperosmolar. Es que la glicemia está tan elevada que modifica muchísimo la osmolaridad plasmática, haciendo que la sangre se ponga más viscosa. Porque no sé si ustedes recuerdan cuáles son los componentes que modifican la osmolaridad plasmática. O sea, está la glucosa, ¿cuál más? Ustedes recuerden. Si no recuerdan, me lo dicen y se lo explico de una vez. Entonces, simplemente Proteínas, ¿La qué? las proteínas. No, la proteína no se toma en cuenta en el cálculo de osmolaridad plasmática. Yo sé lo que tú estás pensando, la presión oncótica, ¿verdad? Pero no. Las variaciones en la proteína son muy cosas para modificar la osmolaridad. O sea, son muy pequeñas. La mayoría de las cosas que modifican la osmolaridad son vainas que cambian mucho. Como por ejemplo el sodio, la urea y la glucosa. Bien, pero de todo eso, ¿cuál es el que más varía? Es la glucosa, porque tú puedes tener una glucosa normal de 60 a 100, qué sé yo, 110, depende del lugar. Y tenerla en 800, ¿entiendes? No es lo mismo con el potasio, que el sodio, que tú lo tienes en 145 a 135, o sea, fíjense que el rango es más pequeño, está variando solamente 10. Sin embargo, la glucosa puede modificarse hasta 10 veces, teniéndolo en 90 a tenerlo en 900. ¿Entienden? O sea, de los componentes que forman la fórmula de la osmolaridad plasmática, el que más varía es la glucosa. Entonces, si tú tienes una variación en la glucosa, va a variar la osmolaridad plasmática. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, esta fórmula que ustedes vieron aquí, la ley de Ohm, hay una forma como más avanzada, que es la de la paciencia, que dice que diferencia de presión, ¿verdad? Por pi por, pi por radio al cuadrado. A mí me gusta dejar radio al cuadrado y no meter pi, porque pi es una constante. La constante no varía. ¿Por qué yo voy a hacer con una constante ahí? Eso no me importa. También hay otra aquí abajo que está de que 0.8 tampoco es una constante. Yo lo que hago que pongo entonces longitud y viscosidad para saber las cosas que son directamente proporcionales al flujo y inversamente proporcional aquí abajo. ¿A qué me refiero con eso? Que te estoy explicando. Bueno, fíjense aquí, que va a aumentar el flujo de sangre si yo aumento la diferencia de presión, eso es lógico, lo sabemos. Y va a aumentar el flujo de sangre también si yo aumento el radio. No es lo mismo un vaso sanguíneo que está de ese tamaño, ¿verdad? Recuerden que el radio es una línea media que va del centro a la periferia.
o la mitad de la circunferencia, como ustedes quieran llamarlo, a esta que está aquí, ¿verdad? Se supone que por esta va a pasar más sangre y va a tener más capa para que se pueda mover de manera de flujo laminar y toda esa vaina. Eso es lógico. Ahora, lo otro es la longitud y la viscosidad. Mientras más usted se desliza, teniendo fricción por un conducto, en este caso los vasos, la sangre o los vasos sanguíneos, se va perdiendo la velocidad. Es como que usted se deslice, qué sé yo, en el piso mojado. Usted no se sigue deslizando hasta el final del mundo. Usted se desliza hasta un punto, hacia cuando la fricción es mayor que el movimiento. ¿Verdad? Eso mismo pasa con la sangre, los vasos sanguíneos. Mientras más lejos van en el vaso sanguíneo, menos presión tiene. O sea, si usted agarra y mide la presión en la punta de los dedos de la sangre a la presión saliendo de la aorta, ¿cuál va a estar más elevada? La que está más cerca del corazón, ¿verdad? Y lo otro, la viscosidad. La viscosidad es poner la cosa viscosa. Imagínense que la sangre es comparar la sangre normal con, bueno, que la sangre sea un líquido normal, que no lo es, porque está en estado coloide, ¿verdad? Pero imagínense que lo hacemos más viscoso, lo ponemos la viscosidad de una miel de abeja, que se mueve lento. O podemos disminuir la viscosidad también poniéndolo más guau. Pero en este caso es que aumenta la viscosidad por toda esa cantidad de glucosa que está ahí, lo que va a aumentar la viscosidad y por tanto va a disminuir el flujo, el gasto cardíaco, que va a llegar entonces a los tejidos, causando entonces que la gente haga un coma hiperosmolar por disminución del flujo sanguíneo al cerebro y a diversos órganos. ¿Entendieron eso? Sí. Okay. Sí. A ver que estoy escribiendo cuando vaina. Voy a escribir porque yo no sé por qué. El vaina ese de aquí, que Heidi, ajá, dime Heidi. Perdón, que como que se me cortó un poco, entonces o sea, no sé en cuál de los dos la glucosa está más elevada, en la cetoacidosis diabética o en el coma hiperosmolar. ¿Cuál tú crees? Coma hiperosmolar. ¿Ya? ¿Tú me dijiste? Exacto. Está bien, No, porque gracias. está la molar, te está diciendo que está hiperosmolar. A ver, los otros, ¿qué es lo que dicen? Que tiene la mano levantada, que no veo quiénes son. Aquí está Heidi, Espíritu Santo y Annie. Sí, mira, yo me perdí un poco cuando tú estabas diciendo la pérdida de peso. Uh-huh. Pero ¿tú quieres que te explique o que te diga cuál es? yo no escuché bien, no sé si fue que o sea, no entendí bien. Ok, te pregunto de nuevo, ¿quieres que te diga simplemente cuál es o quieres que te explique? Oh, no, que explique. Ah, bueno. Recuerda que la insulina es una hormona anabólica, o sea, que crea macromoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos. Si tú tienes un aumento de esa hormona, entonces tú vas a tener depósitos de esas vainas y eso hace que los tejidos crezcan. Entonces, la que tiene más insulina es la que tiene más aumento de peso. ¿Entendiste ahora? O sea, ¿me escuchaste ahora? Sí. Ah, bueno. Vamos. Entonces, ¿cómo va a estar esto de aquí? Bajito, porque está destruido por una vaina autoinmune. ¿Y cómo va a estar aquí? Aquí puede estar normal, pero lo importante es que tiene depósito de amiloide. Bien. ¿Por qué depósito de amiloide? Porque la insulina es una proteína, ¿verdad? Entonces, la insulina, si tú creas pilas de insulina, eventualmente alguna va a salir mal creada porque la está creando rápido y esa vaina se deposita ahí y no se puede sacar. Bien, esto es importante que sepan de depósito amiloide. ¿Por qué? Porque le pueden preguntar desde el punto de vista histopatológico y decirle, hey, ¿qué es lo que es? Si yo a una gente con diabetes de poder hago una biopsia en el páncreas, ¿qué voy a encontrar? Eso. Y si a esta le hago, ¿qué voy a encontrar de la tipo 1? Infiltrado inflamatorio. ¿Entendieron? Sí. Bien. Entonces, común, las 4P, ahí, por eso los weight losses, ahí, y ya te a veces. Va a depender, ¿verdad? Vamos acá, histología, infiltrado, amiloide. Esas son las dos grandes diferencias. Fíjense que son diferentes solamente en la clínica se parecen, pero después del punto de vista fisiopatológico, diferente. Desde el punto de vista de necesidad de insulina con tratamiento, diferente. De la edad, diferente. De la carga genética, diferente. De la intolerancia, o sea, muy diferente todos. Para que no se confundan con eso. Entonces, ustedes saben cuáles son
Los criterios para diagnosticar diabetes. Sí, yo creemos. Ahí en la pizarra. Digo, Lo de, ajá, ¿qué se llama? American, ajá, no me acuerdo, ADA, perdón. American Diabetes Society. Pero esos son. Tú puedes hacerlo con una hemoglobina glicosilada, que es la más confiable de todas, porque tú no dependes del paciente, de lo que el paciente haga, ¿verdad? Tú le puedes hacer una glucosa random a cualquier momento, le puedes hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o le puedes hacer una glucosa en ayuno. Ahí te tienen los valores. Es importante aprender la interpretación de esos resultados, porque muchas veces el paciente va a llegar con sospecha y usted va a tener que elegir de manera adecuada uno de esos. Normalmente el que se utiliza para darle más seguimiento es la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿en qué consiste en cada uno? El que más ustedes van a ver va a ser una glicemia en ayuno del paciente, se le pone que dure más de 8 horas sin comer y ya ahí se le hace esa glicemia. Si está mayor a 126, se repite la prueba al otro día. Si está casi muy cerca, de que 124, 126, vaina así. Pero si está elevado, 140, vaina así, ya diabético, no hay que joder con nada. Después está la otra random, o sea, en cualquier momento de la vida, una gente que usted le haga una glicemia, usted es mayor de 200, listo, tiene diabetes. Bien, diagnóstico ahí mismo de una vez, no hay que joder con más nada. Y está la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que simplemente se le da una carga de 75 gramos de glucosa al paciente y se le toman varias muestras para ver cómo metaboliza los carbohidratos. Esa prueba dura 2 horas por el proceso de digestión. O sea, no solamente digestión, sino también la administración. Luego, el movimiento de eso que se bebió, que vaya al intestino. Luego al intestino, que pase entonces la digestión. Luego que pase la absorción. Y luego de ahí entonces, que llegue a la punta del dedo, donde usted le va a apoyar la sangre para que salga eso. Entonces, normalmente esa prueba se toman 3 muestras, se toma una muestra basal. Es importante la toma de muestra basal, porque si la basal da en 200 de una, usted no tiene que seguir con la prueba, ya diabético. La prueba de tolerancia oral a la glucosa se utiliza para hacer el diagnóstico. Y si ya usted tiene un 200 antes de acabar, ya, no hay que hacerla. Entonces, nada, se toma una muestra a 1 hora y después una muestra a las 2 horas. Si la muestra a las 2 horas, si en cualquier momento da mayor de 200, ya diabético. O sea, que fíjense que el criterio entre la PTOG, que dice Total Plasma Glucose y Random Plasma Glucose, es lo mismo. Te dirían, ay, pero la hemoglobina glicosilada, mejor lo vamos a hacer a todo el mundo. Lo que pasa es que eso es como un poco más caro. Entonces, pero 6.5. Aprendan su número por si lo ven por ahí, sepan cómo interpretarlo. Entonces, ¿qué era lo que iba a ver aquí? ¿Qué es la consecuencia de deficiencia de insulina? ¿Por qué la deficiencia de insulina? Bueno, porque evidentemente, como le expliqué, ambas diabetes, ya sea al inicio la diabetes tipo 1 o ya más avanzada la patología, la diabetes tipo 2, ambos van a tener deficiencia de insulina. Entonces, ¿qué es lo que nos va a producir la deficiencia de insulina? Bueno, todos los procesos que son catabólicos, como la glicogenólisis, que es la lisis del glucógeno, como se almacena en la glucosa. La gluconeogénesis, ustedes saben que la gluconeogénesis es destrucción de macromoléculas que no son carbohidratos para la creación de carbohidratos. Entonces, eso, una de las cosas que hace la proteólisis, que va a hacer que la gente pierda peso y disminuya la cantidad de proteínas. Recuerden que dentro de los componentes estructurales del humano, el que más tiene peso es el músculo. Entonces, por eso la pérdida de peso lo están perdiendo. Luego va a tener lipólisis también. Si tú haces lipólisis, ácido libre graso. Y si tú tienes mucho ácido libre graso, recuérdense que el proceso, en vez de irse por el ciclo de Krebs, va por la vía del lactato y hace ketogénesis, ketonemia y toda esa gente. Aparte de eso, como está produciendo cuerpos cetónicos que son ácidos, ¿verdad? Hace una acidosis metabólica con anion gap elevado. Eso es un trastorno del equilibrio ácido-base que se caracteriza por cifras disminuidas de bicarbonato y una diferencia aniónica, o sea, de los iones más abundantes a nivel extracelular, que son el sodio, el cloro y el bicarbonato. Sodio positivo, bicarbonato y cloro son negativos. Usted rete esos dos números. O sea, imagínense 130 y pico
usted le suma el bicarbonato, que son 20 y pico, y al cloro, que son 100, vamos a suponer, y de esa resta, le va a dar un número. Si ese número da mayor de 12, el anion gap está elevado. Como estamos viendo renal, ese tema va a tener más importancia porque hay que estudiar más los equilibrios ácido-base. Pero algo que ya ustedes han escuchado, simplemente para que se ubiquen. Entonces, eso. Piensen entonces que son muchísimas complicaciones. Bien, porque después entonces va a tener hiperglicemia, porque toda esta gente que está aquí, ¿verdad? Cuando yo convierta eso, cuando yo haga esto, todo eso me va a subir esto. Pero principalmente cuando estoy destruyendo esos enlaces de fósforo que tienen las glucosas que la mantienen a nivel intracelular en forma de glucógeno. Sale hiperglicemia, aumenta la osmolaridad plasmática, hace esto normal. Lo otro que hace es que recuerden que las azúcares no absorbibles, principalmente en el caso de la glucosa, porque sobrepasa el umbral de reabsorción a nivel renal, voy a tener diuresis osmótica. La mayoría de las azúcares, ustedes se van a dar cuenta cuando estemos viendo gastrointestinal y también el renal, que nosotros no podemos absorber. Se comportan como diuréticos, o sea que arrastran agua, por su propiedad osmótica, arrastran agua desde el espacio extratubular hacia intratubular. Ese mismo principio lo podemos aplicar de nivel extraintestinal a nivel intraintestinal. Son tubos y de afuera viene el agua por la propiedad osmótica de esa azúcar. En el caso de la glucosa, bien, por entender ese mecanismo de que las azúcares son osmóticamente activos, nos permite a nosotros entender el funcionamiento de los diuréticos y los laxantes osmóticos, como el manitol, que es una azúcar que no absorbemos, ese a nivel renal, y la lactulosa, que es un azúcar que no absorbemos a nivel intestinal, que se utiliza para el estreñimiento y esa vaina. Entonces, esa diuresis osmótica hace que se pierda agua, sodio y potasio, hipovolemia, falla de circulación, coma y muerte. Eso es lo que hace el coma hiperosmolar. Bien, antes de morirse, bueno, pasa por coma. Entonces, esas son las complicaciones de tener niveles elevados. Bueno, nivel elevado no, deficiencia de insulina. Ustedes dirán, Daril, pero ¿y los pacientes que tienen cáncer de páncreas pueden tener insuficiencia de...? Claro que sí, porque si se pierde eso, entonces no solamente la diabetes causa falla pancreática, también otras patologías de depósito sistémico, como por ejemplo, ¿qué es ello? Las mismas amiloidosis sistémicas, la enfermedad de Wilson, la hemosiderosis, bueno, hemocromatosis sería, porque la hemosiderosis es la hemocromatosis a nivel hepático. Pero o sea, que no es solamente la diabetes que puede causarte diabetes, y no, tú puedes tener diabetes por cualquier patología de depósito sistémico que se almacene en el páncreas. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok. Entonces, apréndanse los tipos de insulina, se lo van a preguntar. Bien. Están las súper rápidas, está la regular, está la NPH, determina y liquidargina. Estas dos son las de larga duración. Esta de la NPH, que toma como esta, la regular, que sería la regular, es un análogo de la insulina, una insulina de caballo, que sacan por ahí. Y está la ultra rápida. Bien. Apréndanselo, apréndanse el mecanismo de acción, son insulinas todas, ¿verdad? Lo que tienen que aprenderse es el tiempo de acción, apréndanse los efectos adversos. La mayoría de todos los fármacos que tienen que ver con modificar los valores de glicemia, de ponerlo de alto a bajito, las insulinas y los antidiabéticos orales. El principal efecto adverso es hipoglicemia, porque muchas veces la gente se toma la pastilla, se pone la insulina y no come. Eso pasa. También pasa que mucha gente, estas insulinas se ponen a nivel térmico. Y hay gente que se la pone en la piel de los músculos y en vez de ponérsela con la aguja más oblicua para que quede en la piel y sea más lenta la absorción, se la pone a nivel intramuscular y se van a hacer ejercicio. ¿Qué va a pasar si una gente hace eso? Va a aumentar la absorción, va a ser más rápido. Entonces el periodo de latencia va a ser más corto y va a tener los efectos hipoglicemiantes muchísimo más rápido. También porque los músculos tienen mayor irrigación.
Por eso que mira, se puso a hacer ejercicio, pero él comió bien, pero es porque se movió más rápido. Entonces, bueno, esos fármacos no más. No, vamos a dejar los fármacos para. ¿Cómo usted lo estaba haciendo? ¿Ustedes veían los fármacos de una vez o lo estudiaban ustedes solos o cómo era? Pues los fármacos, según yo, se estudian con flashcards, repitiendo y aprendiéndose todas las características que tiene el fármaco. Familia, mecanismos de acción, principal efecto adverso, e interacción farmacológica, usos, y si inhibe el citocromo P450, van a aprendérselo también. Pero deben aprendérselo. Todo esto porque se lo van a preguntar. Son igual que los fármacos cardíacos. Así que aunque yo le diga, mira, esto usted tiene que verlo mucho. Hagan flashcards con esa vaina y lo repiten o la compran hecha, como ustedes quieran. ¿Está bien? Pero algo importante en estos fármacos que tienen que aprender, cuáles se pueden usar juntos, cuáles no, cuáles están contraindicados en X condiciones. Pues, por ejemplo, si usted tiene un fármaco que favorece la formación de edema, bueno, pues, o sea, retención de líquido, entonces estaría contraindicado en pacientes que tienen falla cardíaca, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Yeah. Todo esto está en cosas, está en First Aid, so no se preocupen por eso. También apréndanse cuáles son los que aumentan de peso y cuáles disminuyen. Aunque si ustedes quieren después hacemos preguntas de ello y se lo explico. Pero vamos a terminar con los temas. Pero sepan que tienen que aprendérselo de que full, porque estos son. Bien. Miren. De ahora en adelante yo quiero que ustedes comiencen a ver la diabetes como una vasculitis. No, o sea, no una inflamación, ¿verdad? No una inflamación, pero una enfermedad que daña los vasos sanguíneos. Porque eso es lo que hace. Y comienza a afectar los vasos sanguíneos más pequeñitos, como los vasos de la retina o los capilares en los riñones, hasta los vasos capilares más grandes, produciendo arteriosclerosis, produciendo también enfermedades arteriales en cualquier parte del corazón, donde sea. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque la principal causa de muerte de los pacientes que tienen diabetes son complicaciones cardiovasculares, arritmia, infarto, vaina. Bien, entonces es importante eso. ¿Qué tenemos ahí? Entonces, en los pequeños vasos, retinopatía, principalmente retinopatía proliferativa. Y cuando tú creas vasos sanguíneos muy pequeñitos, a explicarle, bueno, a ver cómo se lo explico eso. Miren, bueno, de hecho, ustedes debieron escuchar esto. Esa es la misma razón de por qué, por ejemplo, a ver, le voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué un paciente que a los 20 años le da un infarto y se muere? Boom. Y a un paciente, otro, yo sé que hay muchas implicaciones, hay que tomar en consideración muchas variables, pero imagínense que son dos pacientes, un infarto de 20 años y un infarto de 70 años. El de 20 años se muere, el de 70 años. ¿Por qué? Porque no tiene colaterales, a diferencia Exacto. del anciano. Entonces, la principal estimulación para el crecimiento de ramas colaterales es la hipoxia, ¿verdad? Entonces, como dijimos, que la diabetes se comporta como una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos, eso va a disminuir el flujo. Miren, eso también lo podemos explicar con esta fórmula. Miren, es lo mismo. Esta fórmula explica todos los eventos de la vida. Si yo tengo una placa de ateroma, porque me dice que causa aterosclerosis, me dice que causa enfermedad coronaria, toda esa vaina, eso me va a disminuir el calibre, ¿verdad? Bueno, el calibre no, el tamaño que tengo ahí. Y ya antes mi radio era una cosa que llegaba hasta aquí, pero ya ahora llega hasta ahí nada más, porque tengo esa vaina ahí, lo que dice que el radio bajó, entonces va a bajar el flujo. Entonces, si el flujo baja, baja el oxígeno, si el oxígeno baja, fuck.